¿Cuál es la acción más repugnante que has realizado y que, de alguna manera, te ha proporcionado satisfacción? Mi pareja y yo teníamos 2 hijas maravillosas, de 13 y 10 años, y una relación que parecía ser saludable. En algún momento, las cosas comenzaron a volverse extrañas. De repente, ella se volvió muy adicta a su teléfono. Desactivó la función de guardar contraseñas en nuestra computadora compartida y empezó a recibir llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Probablemente ya te imaginas lo que estaba sucediendo. Tras 15 años de matrimonio, esperaba que no fuera lo que evidentemente parecía ser. Entonces, un día, cuando dijo que iba a pasar tiempo con las niñas, decidí seguirla. Como era de esperar, la encontré dirigiéndose a un hotel para reunirse con un hombre al que llamaré el Lobo. Decir que fue un golpe al estómago sería un eufemismo. Lloré durante 1 hora seguida. Después de terminar mi fase de autocompasión, decidí que la mejor solución era vengarme. Pensé en varios escenarios, algunos de los cuales podían o no haber incluido confrontar físicamente a el Lobo. Eventualmente, opté por algo más civilizado y, más importante, legal, aunque solo por poco. La primera parte del plan era reunir pruebas. Podría haber simplemente tomado una foto, pero tenía algo mejor en mente. Un día, mientras mi esposa estaba en el trabajo y las niñas en la escuela, instalé pequeñas cámaras y micrófonos ocultos que había adquirido. Gracias a la disposición de nuestra habitación, logré colocar una cámara perfectamente orientada hacia la cama. Sin embargo, no estaba seguro de si ella se daría cuenta de su presencia. Unos días después, mi esposa sugirió que el siguiente fin de semana debería llevar a las niñas de viaje y pasar la noche fuera. Normalmente, yo era quien cocinaba y tenía un papel mucho más activo en la crianza de las niñas, mostrándoles más paciencia y atención. Ella generalmente estaba ocupada trabajando o con amigos. Así que salir solo con las niñas no era extraño. Pasaron 2 semanas, durante las cuales organicé todo y contacté a un abogado para preparar un acuerdo de separación que incluyera quedarme con la casa y la custodia de los niños. Me fui de viaje, tratando de no dar pistas a las niñas y esperando ver si el Lobo y mi esposa caerían en la trampa. Cuando regresé, revisé las grabaciones del fin de semana y, claro, fue un festival de 36 horas. Cuando no estaban haciendo lo que puedes imaginar, la conversación era aún más reveladora. Descubrí que el Lobo tenía esposa, pero lo peor fue escuchar cómo hablaban de mí. Ya esperaba intentos de destruir mi autoestima, pero escuchar cosas como que mi amigo era más pequeño que un dedo meñique, algo que siempre había sido una inseguridad para mí, y como ella no se sentía satisfecha, fue devastador. Lo más doloroso fue oírla compartir mis secretos más profundos y las historias más vergonzosas que solo había confiado en ella. Incluso se reían de una época en mi vida cuando estaba completamente perdido. En ese momento, no tenía dudas sobre lo que debía hacer. Al día siguiente, esperé a que las niñas salieran, pero antes de que mi esposa se marchara, dejé que todo pareciera normal. Le di un beso en la mejilla, le deseé un buen día en el trabajo y la vi salir por la puerta con la misma falsa tranquilidad que había mantenido durante los últimos meses. Pero por dentro, ya había decidido. Ese sería el último día en que ella creería que tenía el control de la situación. Tan pronto como salió, me puse a trabajar. Tomé las grabaciones y edité los videos con calma, seleccionando los clips más impactantes que mostraban claramente la traición. No se trataba solo del acto físico, aunque eso ya era suficiente, sino también de las cosas que decía de mí y compartía con el Lobo, cosas que nunca imaginé que una esposa podría exponer a un extraño. Era humillante. Cruel. Al mismo tiempo, era exactamente lo que necesitaba para cambiar las cosas. Ese mismo día, envié mensajes a todos los familiares y amigos cercanos de ella, incluidos sus padres, hermanas, primos y algunos compañeros de trabajo. Los invité a una fiesta sorpresa para celebrar un momento especial de nuestro matrimonio, sin especificar cuál. Usé una excusa neutral, algo como, quiero celebrar nuestra unión y la familia que hemos construido. Esto garantizaría que no sospecharan nada hasta el momento crucial. Pasé el día decorando la casa, comprando bebidas, comida e incluso un pastel. No quería que nada pareciera fuera de lo normal. Sin embargo, mi verdadera preparación estaba escondida en la computadora y en mi teléfono. Creé una presentación que mezclaba fotos familiares felices y, al final, incluía los videos capturados. Por la noche, empezaron a llegar los invitados. Mi esposa llegó un poco después del trabajo, aparentemente sorprendida e incluso emocionada por el gesto. Sonrió, conversó con los presentes y parecía no sospechar nada.
Eres increíble por organizar todo esto, me dijo, abrazándome. Le devolví el abrazo, pero por dentro sentía una mezcla de nerviosismo y satisfacción morbosa por lo que estaba a punto de suceder. Después de unas horas de socializar, pedí la atención de todos. Quiero mostrarles algo especial, anuncié con una sonrisa que ocultaba mi furia. Encendí el proyector y comenzó la presentación. Las primeras imágenes eran inocentes, fotos de nosotros juntos, momentos con las niñas, recuerdos que todos allí compartían. Mi esposa miraba la pantalla sonriendo, sin darse cuenta de lo que estaba por venir. Entonces, todo cambió. Sin previo aviso, la pantalla mostró la primera grabación. Ella entrando al dormitorio con el lobo. El sonido de sus risas y conversación llenó la sala. Los invitados se quedaron en silencio, algunos incrédulos, otros incómodos. Mi esposa se congeló, con los ojos muy abiertos. «Esto es lo que haces mientras yo cuido de nuestra casa y de nuestras hijas», dije, con una voz tranquila pero llena de desprecio. Ella comenzó a balbucear algo, pero la siguiente escena cortó cualquier intento de explicación, una conversación entre ella y el lobo, donde ambos se burlaban de mis inseguridades. Se reían de mí y ella revelaba detalles íntimos que nunca imaginé que podría compartir. Los siguientes minutos fueron un caos. La sala estaba en estado de shock. Algunos familiares la miraban con desdén, otros me observaban como si no pudieran creer que tuviera el valor de exponer todo así. Mi esposa, desesperada, intentó apagar el proyector, pero yo estaba listo. «Siéntate», grité con firmeza, haciendo que se detuviera. Cayó en una silla con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminó el último video, la sala estaba en completo silencio. Sin que nadie lo notara, comencé a grabar el ambiente, las reacciones, las miradas de desaprobación y la humillación en su rostro. Mientras intentaba explicarse ante los invitados, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Más tarde esa noche, con el video de la fiesta grabado, incluyendo las grabaciones de su traición, envié todo directamente a la esposa de El Lobo en Instagram. No necesitaba decir nada. Las imágenes hablaban por sí solas. Unas horas después, recibí una notificación. Ella vio el mensaje. No pasó mucho tiempo antes de que la bomba explotara también del otro lado. Al final, mientras observaba cómo se desarrollaba el caos, me di cuenta de algo. A pesar de todo, sentí placer al ejecutar cada detalle de esta venganza. Sí, fue cruel, fue repugnante, pero por alguna razón, era exactamente lo que necesitaba para seguir adelante. Y ahora, su vida nunca volvería a ser la misma. Después de la fiesta, todo cambió para siempre. Mi esposa, ahora exesposa, intentó acercarse a mí varias veces en las semanas siguientes. Ella lloraba, suplicaba y juraba que todavía había sido un error. Pero lo que más me irritaba era que nunca se disculpaba realmente por lo que había hecho. No había arrepentimiento genuino por las palabras crueles, los secretos compartidos o la traición en sí misma. Solo lamentaba haber sido descubierta. Eso confirmó lo que ya sabía. Necesitaba seguir adelante, pero no sin antes asegurarme de que enfrentara por completo las consecuencias de sus acciones. Mi primera prioridad era cuidar de mis hijas. Eran jóvenes, pero no tontas. Aunque había evitado que estuvieran presentes en la fiesta, de alguna manera lo que ocurrió llegó a sus oídos. Quizás un familiar, quizás los susurros de algún compañero de escuela cuyos padres comentaron el chisme. Ellas vinieron a mí con preguntas y traté de ser lo más honesto posible sin entrar en detalles innecesarios. Tu mamá tomó decisiones que dañaron a nuestra familia, les dije. Y, desafortunadamente, eso significa que las cosas ya no serán iguales. Fue difícil ver la decepción en sus ojos, pero, al mismo tiempo, sabía que no podía protegerlas de todo. Este desastre fue un resultado directo de las acciones de su madre, y ella tendría que lidiar con las consecuencias. Mientras tanto, mi exesposa comenzó a sentir el peso de lo que había sucedido. La humillación pública frente a amigos y familiares fue solo el comienzo. Intentó volver al trabajo como si nada hubiera pasado, pero el ambiente ya no era el mismo. La gente susurraba en los pasillos y se convirtió en una paria durante los almuerzos y reuniones. Una semana después, renunció. Alegó que estaba siendo acosada, pero la verdad era que no podía enfrentar a la gente. El lobo, por otro lado, desapareció casi por completo. Su esposa, después de recibir las pruebas que envié, presentó una demanda de divorcio inmediata. Según lo que escuché de fuentes comunes, él también perdió su trabajo,
probablemente porque el escándalo llegó a oídos de sus jefes. Fue un golpe doble para él, sin esposa, sin trabajo, al parecer, sin el valor de enfrentar la vergüenza. Pero para mí, eso no era suficiente. Por mucho que haya tenido un impacto significativo, quería asegurarme de que esto no fuera solo un momento pasajero, quería que la verdad estuviera expuesta para que nadie creyera en una versión suavizada que mi exesposa o el lobo pudieran intentar contar. Entonces, comencé a editar los videos. Eliminé todas las partes donde mencionaban mis inseguridades o compartían detalles íntimos sobre mí. No quería que mi nombre estuviera asociado a esta historia más de lo necesario. Mi objetivo era que ellos fueran vistos por lo que realmente eran, sin convertirme yo en el objetivo de comentarios malintencionados. Cuando terminé, subí el video a varias plataformas. En YouTube, bajo un seudónimo, lo describí como una historia de traición y exposición. En redes sociales como Instagram y Twitter, usé cuentas falsas para compartir el contenido, asegurándome de que llegara a personas que pudieran amplificar el alcance, amigos, compañeros de trabajo e incluso desconocidos que aman el chisme. Sabía que no era del todo ético, pero en ese momento parecía justificado, el impacto fue casi inmediato. La historia comenzó a circular rápidamente, ganando tracción en foros y grupos de discusión. Comentarios como, esta mujer destruyó a su propia familia, y, engañar es asqueroso, pero burlarse de las inseguridades de alguien es aún peor, inundaron las publicaciones. Mi exesposa se convirtió en el blanco de críticas masivas. En cuestión de días, eliminó todas sus cuentas en redes sociales y se aisló por completo. ¿La vergüenza pública fue insoportable para ella? ¿Debería sentirme culpable? Tal vez. Pero no lo hacía. Durante demasiado tiempo, había sido humillado en silencio, cargando con el dolor de saber que la persona con quien compartí mi vida me había traicionado de todas las formas posibles. Ahora, ella estaba experimentando una fracción de lo que yo sentí. Sinceramente, eso me daba una sensación de alivio, la única preocupación que tenía era el impacto que esto tuvo en mis hijas. A pesar de mis esfuerzos por protegerlas, terminaron sabiendo más de lo que deberían. Amigos de la escuela comenzaron a comentar y, inevitablemente, unieron las piezas. Mi hija mayor, en particular, estaba profundamente herida. ¿Por qué mamá hizo esto?, me preguntó un día, con lágrimas corriendo por su rostro. No tenía una respuesta que pudiera consolarla. Todo lo que pude hacer fue reafirmarles que, independientemente de lo que su madre hubiera hecho, siempre estaría allí para ellas. Ahora ustedes son mi prioridad, les dije a ambas. Y haré todo lo posible para asegurarme de que tengan la mejor vida posible. En los meses siguientes, comencé a reconstruir mi vida. Encontré un terapeuta para lidiar con las cicatrices emocionales y hice todo lo posible por crear un ambiente estable para mis hijas. Aún veían a su madre de vez en cuando, pero la relación entre ellas parecía tensa y distante. En cuanto a mi exesposa, escuché que se mudó a otra ciudad, tratando de comenzar de nuevo. Lo último que escuché sobre el lobo fue que estaba viviendo en el sofá de su hermano, intentando levantarse nuevamente. Dudo que alguno de los dos haya aprendido algo realmente valioso. Pero sinceramente, ya no me importa. Al final, lo que importa para mí es que, a pesar de todo el dolor y el caos, logré liberarme. La venganza puede no ser la solución más noble, pero, en este caso, fue lo que me dio fuerzas para seguir adelante. Y ahora, mi prioridad es dejar el pasado atrás y asegurarme de que mis hijas nunca sientan que tienen que cargar con este peso. Este desastre no es de ellas. Es completamente de su madre. Han pasado meses y el polvo finalmente se ha asentado. Mi vida ha ido encontrando un nuevo equilibrio poco a poco. Mis hijas y yo hemos creado una rutina más estable. Y, a pesar de todo lo que sucedió, el vínculo entre nosotros parece más fuerte. Todavía tienen contacto ocasional con su madre, pero es evidente que la relación está tensa. Trato de no interferir porque, a pesar de todo, sé que necesitan decidir por sí mismas cómo lidiar con ella. Mi exesposa, por otro lado, nunca logró recuperarse por completo. Después de mudarse a otra ciudad, desapareció del radar social. Lo que escuché a través de conocidos fue que vivía en una especie de exilio autoimpuesto, tratando de evitar el escrutinio público. La ironía es que nunca fue realmente confrontada por todos los que la criticaron. El peso que cargaba fue, en su mayoría, impuesto por ella misma, al enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. El lobo también desapareció. No supe nada más de él después de enterarme de que perdió su trabajo y su matrimonio.
Su historia fue solo una pieza más de un rompecabezas más grande de malas decisiones que salieron a la luz y arruinaron vidas. En cuanto a mí, después de todo lo que hice, puedo decir que el sentido de justicia vino acompañado de cierta incomodidad. Conseguí lo que quería, destruí moralmente a las personas que me traicionaron y me lastimaron. Su humillación pública fue exacta, precisa e ineludible, sin embargo, al mismo tiempo, fue lo más sucio que he hecho en mi vida. Ver sus rostros retorcerse de vergüenza y desesperación mientras sus reputaciones se desmoronaban fue, de alguna manera, gratificante. Fue repugnante, sí, pero no voy a mentir, sentí placer. No porque disfrute ver sufrir a los demás, sino porque fue un reflejo directo de lo que me hicieron. Esa sensación de satisfacción, aunque breve, tuvo un precio. A veces me encuentro reflexionando sobre si fue el mejor camino. No por ellos, porque merecieron cada pedazo de esa exposición, sino por mí mismo. Exponer públicamente todo eso, incluso eliminando las partes personales, fue un acto que requirió que profundizara en mi ira e indignación. Y aunque salí más fuerte, una parte de mí todavía siente que toqué algo oscuro dentro de mí para llegar allí. Hoy, estoy enfocado en reconstruir una vida saludable para mí y mis hijas. He vuelto a concentrarme en mi carrera. He restablecido lazos con amigos que había perdido durante el matrimonio e incluso estoy empezando a considerar un futuro donde una nueva relación sea posible. Pero ahora soy mucho más cauteloso, mucho más atento. Ya no permito que nadie cruce las barreras que he establecido. Aprendí, de la peor manera, que la confianza es algo precioso y fácil de destruir. A veces, todavía pienso en cómo sucedió todo. Pienso en cómo la traición comenzó con pequeñas mentiras, momentos de descuido y falta de respeto. Pienso en cómo pasé por alto señales que podrían haber cambiado el curso de las cosas si hubiera actuado antes. Pero ya no me detengo en eso. No me arrepiento de haber expuesto la verdad. Solo tengo la certeza de que fue la forma en que encontré para recuperar el control de mi vida, y al final, cuando miro a mis hijas y veo que aún tienen esperanza, que aún creen en algo mejor, sé que hice lo que tenía que hacer. Sí, fue lo más sucio que he hecho, pero, de alguna manera, también fue lo más liberador. Y con eso, cierro este capítulo de mi vida. Listo para mirar hacia adelante y construir algo nuevo, dejando el peso del pasado donde pertenece.